a comentaros una pequeña exposición. Voy a hacer un par de exposiciones breves y cortas en esta hora que me toca de impartir docencia, relativa a lo que sucede durante y antes y después de un accidente, para ver un poco la secuencia. Entonces, lo primero que vamos a ver, voy a escribir en la pantalla, es que hay dos tipos de accidente. Se denominan perdón, ya está. Serían niveles primarios y los secundarios. A nivel primario, o primer categorizado, son factores que pueden dar lugar como origen a un accidente, de tal manera de que si no existiesen, en ningún momento el accidente nunca se produciría. Y luego hay factores que serían secundarios, que solamente suman o agravan las consecuencias de un accidente, de tal manera que al final el nivel de seguridad global, antes o después de un accidente, está constituido por una serie de factores primarios que multiplican a la suma de factores secundarios. Por ejemplo, un exceso de velocidad sería considerado un factor primario. Si el factor primario, bueno, vamos a ir poniendo ejemplos: nivel de seguridad, velocidad. Un pinchazo en la carretera, fortuito, sería un factor secundario. Puede o no puede ocurrir, pero lo normal es que aún con un pinchazo no sobrevenga el accidente. Una tasa de alcoholemia excesiva se considera un nivel primario de accidentes, de tal manera que a mucha velocidad, pese a que se sume como factor secundario la niebla, como vimos ayer, podríamos decir, esto era un pinchazo, podría ser el efecto aerodinámico del aire. Cualquiera de estos, si se suprime, el accidente puede sobrevenir. Pero si llegamos a situaciones tales que suprimimos alguno de estos niveles, por ejemplo, que es cero, y que la velocidad excesiva también es cero, resulta que el coeficiente es cero y entonces no hay accidentes, ¿vale? Entonces son dos factores o dos tipos de factores que intervienen y son origen o causa del accidente. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Tratar de aminorar los factores importantes, que son los multiplicativos, y, si es posible, en la medida, los aditivos. Por ejemplo, podría ser un defecto de mantenimiento. Ayer Emilio Bautista hablaba por la mañana. Si el vehículo no está bien mantenido, puede dar lugar a que sea una de las causas del accidente. Luego, además, por ejemplo, hablando de velocidad excesiva, estos factores pueden ser más o menos altos. Si nosotros hacemos un trayecto de Madrid, por decir un ejemplo, a Valencia, pues por un ejemplo es imposible, pero si fuéramos capaces de recorrerlo a una velocidad igual a 150 km por hora, evidentemente el coeficiente sería un cierto valor. Pero si en un momento determinado vamos a 90, que sería lo suyo, kilómetros por hora, y cuando llegamos a Requena nos da por probar el vehículo, que no se debe, y lo ponemos en ese instante, pasamos de 90 a 150 durante un tiempo de 2 minutos, evidentemente el coeficiente de seguridad, o de inseguridad mejor dicho, sería, el CP sub J sería menor que el primario. Es decir, sería mucho más peligroso circular todo el rato a 150 que solamente durante 2 minutos a lo largo del trayecto. Entonces, todo esto nos sirve para tratar de ver que no es lo mismo decir un salto de velocidad en un momento determinado, que nunca se debe hacer, pero bueno, el nivel de inseguridad sería muy inferior que cuando la velocidad fuera constante y superior a la legal, por decir un ejemplo, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se produce un accidente. Un accidente, en principio,
se categoriza por la probabilidad de que ocurra el mismo. De tal manera que tendremos desde un valor 0, la probabilidad, pues ya se sabe que es las posibilidades porcentuales que tenemos de tener un accidente, en este caso de no tenerlo, a que la probabilidad sea del 100%, que esto sería actualizar el accidente. Y entre medio vamos a distinguir diferentes casuísticas. Evidentemente cada accidente es un mundo, pero dentro de ese mundo hay que distinguir entre una zona, vamos a denominar peligrosa, y una zona de riesgo. El riesgo, o una situación arriesgada en general, supone tener un porcentaje diferente de 0 de probabilidad de que ocurra o se actualice un accidente. A medida que la situación de riesgo se vea acrecentada, podría llegar a ser peligrosa, ¿vale? Entonces, evidentemente, la situación peligrosa, la última ultimorum, sería aquella en la que ya estamos casi cerca del 100% de accidente. Si llegamos al 100%, el accidente se actualiza y ya no se puede dar marcha atrás. Es decir, ya todo lo que deberíamos de haber hecho para evitar el accidente ya no se puede hacer para evitarlo, ¿vale? Entonces vamos a poner, por categorizar estas definiciones, un ejemplo. Cuando los principios de este deporte denominado puenting, venía un señor, le dio por atarse una cuerda a un extremo de la bandilla del puente y se tiraban. ¿Qué ocurría? Que para saber si esto tenía una cierta altura, eran los primeros comienzos del puenting, tiraba esta cuerda, entonces la longitud de la cuerda la ponían un poquito menor que la altura del puente. ¿Qué ocurría? Las cuerdas que utilizaban eran cuerdas que se siguen utilizando y se empleaban para escalada. Y las cuerdas para escalada, voy a volver a cambiar. Voy a volver a cambiar de pantalla. Las cuerdas de escalada están pensadas para que la longitud de la cuerda, si tú estás atado y estás escalando y de pronto tienes un percance y te caes al vacío a través de un crampón que has puesto previamente según vas escalando, pues la cuerda hace que te caigas, te sujeta y no te caes al abismo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente para evitar golpes en la columna vertebral, esta cuerda tiene una cierta elongación. O dicho de otra manera, tiene un grado de elasticidad tal que con un peso, porque hay cuerdas para cada valor de peso, el del escalador, en caso de caída resulta que la cuerda, su longitud total en caso de caída sería la longitud de la cuerda multiplicado por un factor mayor que 1, de tal manera que la longitud va a ser la estática, sin caída es menor que la de elongación. Y de esta manera, ¿qué ocurría? Que cuando llegamos al caso del puente, al caerse el señor, se tira voluntariamente, cuando va a caer, aunque se había cortado un poco la cuerda por la elongación debido a su peso, esta longitud es mayor que la altura y entonces sobreviene un accidente porque y tristemente sigue ocurriendo, acaba el que hace puenting impactando contra el suelo. Bien. Entonces, diréis, ¿para qué cuenta accidente esto? Pues muy sencillo. La situación que está poco controlada, es decir, no llevaba casco, la cuerda no estaba medida, no estaba pesado el individuo que se tiraba, porque no es lo mismo que se tire un individuo de 100 kilos que de 60, para de cada cuerda diferente, prácticamente era casi seguro que en ciertas condiciones el individuo se estrellaba y moría, o tenía un accidente muy grave. Entonces, esto no es un deporte peligroso. ¿Por qué? Porque no se tomaban las mínimas medidas de seguridad para tratar de evitar que el accidente ocurriera. En el caso de un accidente en la carretera, evidentemente, en ocasiones, los conductores provocan situaciones de peligro precisamente porque saltan las normas o están
yendo a velocidad excesiva, no tienen pericia en la conducción, todo lo que hemos ido hablando durante el curso. De lo que se trata es que, como mucho en la conducción o en el puenting, la situación sea de un riesgo, porque siempre que uno se monta en un vehículo y empieza a andar, por muy baja esa velocidad, siempre el riesgo va a aparecer. Siempre, por mucho que uno quiera, pueden aparecer factores externos, exógenos a la conducción, que hacen que siempre la conducción sea arriesgada. Lo que ocurre, se trata de que el riesgo sea controlado. Y a eso se dedica la seguridad vial. Actualmente el puenting es una actividad o un deporte, como lo quieramos llamar, arriesgada de manera controlada, porque ellas son especialistas los que te preparan para la caída. Y aún así siguen ocurriendo accidentes, porque de hecho el mejor ejemplo que se me pone es tirarse uno de un puente. Pues hombre, el que quiera hacerlo pues me parece muy bien, pero ya está poniendo su vida o su físico en peligro. Entonces, ya categorizadas estas circunstancias, solamente comentaros que hay una serie de factores que decíamos que tienen que ver con el hombre, con el medio, el entorno y con el vehículo, ¿vale? Entonces, dicho esto, que yo creo que era importante porque al final decíamos que el factor de riesgo de un accidente es la multiplicación de los primarios por los secundarios. Estos se pueden evitar, por ejemplo, decíamos problemas de mantenimiento, y ahora ya entro en mi sesión, para el Estado, para garantizar que el conductor tiene el vehículo suficientemente mantenido y hace que este factor, el que tiene que ver con el mantenimiento, sea cero. Estamos obligados a pasar cada X tiempo la inspección técnica de vehículos, que vamos a hablar ahora. Desde el otro punto de vista, esto se suele hacer cero, o se trata de hacer o aminorarlos a través de controles, normalmente policiales, ¿vale? Entonces, aunque estamos todos diciendo, un control policial, no sé qué, gracias a ellos no se producen mucho más accidentes. Evidentemente son medidas que inducen a la represión de ciertas actitudes del conductor, pero son las únicas que realmente se conocen en todo el mundo y en Europa jurídicamente, que se aconsejan además como para tratar de decir, el Estado ya no puede hacer más. O sea, el Estado que vela por nosotros, nos pone muchos anuncios en la televisión, no corra, no sé qué, pero al final solo tiene tipos de medidas, pasar la ITV, o una serie de controles de alcoholemia, de velocidad, etcétera. Y al final esto da lugar a posibles sanciones, que puede ser de tipo administrativo o puede llegar a ser de tipo ya de que podríamos llegar a la cárcel si la velocidad supera los 180 km por hora. Bueno, por dicho eso, vamos a entrar, en el tiempo que me queda, a hablar de cómo se controla el mantenimiento de los vehículos en España y efectivamente en este país, que se denomina Inspección Técnica de Vehículos. Y si me da tiempo luego hablaremos un poco del futuro del automóvil. De ITVs, aunque mi compañero José Luis San Román, el profesor José Luis San Román, va a hablar después, un poco más adelante, aquí está, un poco más adelante, sobre cuál es la situación actual de la ITV en España desde el punto de vista de estadística. Para que no lo sepa, voy a tratar de resumir muy rápidamente qué se hace en la ITV. Inspección Técnica de Vehículos se dedica a cumplimiento, una serie de procedimientos de inspección. Hay una serie de equipos y lo que voy a centrarme es qué hacen los equipos, que normalmente el usuario pues pasa por una línea, sabe que le están haciendo cosas al coche, pero no entiende muy bien el que le hace. Bueno, hay una parte primera que suele ser en la primera o un apartado. Bueno, existe lo que se denomina un manual de procedimientos de inspección técnica de vehículos que el Ministerio impone a todas las comunidades autónomas, que a su vez a todas sus ITV de cada comunidad les exige cumplir una serie de requisitos de inspección. Entonces hay una serie de apartados de ese manual, estoy poniendo aquí ejemplos. Entonces, en el motor de encendido por chispa, motores de gasolina, lo que se hace es control de emisiones atmosféricas, una de las pruebas que tiene que ver con las emisiones que superen o no fundamentalmente el porcentaje de monóxido de carbono en volumen, y luego un determinado coeficiente que se llama lambda, que a su vez es un factor que tiene que ver con emisiones de nitrógeno, de azufre fundamentalmente. Entonces, este lambda, que a todos nos suena la sonda lambda es una sonda que precisamente incorpora al vehículo hace años, está midiendo cuánto vale este coeficiente, o dicho de otra manera, qué porcentaje de emisiones de oxígeno, de CO2 o de monóxido de carbono, de azufre o de nitrógeno
está saliendo por el tubo de escape. Entonces él regula la inyección del motor para tratar de que el motor sea eficiente pero contamine lo menos posible. En cualquier caso puede la sonda Landa estar deteriorada y por eso en la ITV con este equipo, se denomina analizador, se prueban externamente los gases. Bueno, todos sabemos que en un motor de gasolina hay una mezcla estequiométrica, que quiere decir porcentaje de volumen entre gasolina y aire, y lo que se hace es que se inyecta a lo que sería, esto es el pistón, esto sería de arriba la cámara de combustión, que no se ve aquí físicamente, entonces se inyecta con el inyector gasolina y aire a través de una serie de válvulas. Lo que se trata es de que hay una admisión, hay un elemento que es una bujía, que lo llamamos bujía, que es lo que hace que haya un encendido con una chispa que aparece, y entonces aparece la explosión. Entonces el pistón con el mecanismo vía la manivela lo que hace es, entonces todo este proceso, que es muy complejo, da lugar a veces que, o bien por el estado del motor, o por las revoluciones del motor también, o porque la inyección del motor no es la adecuada, pues resulta que el sistema de válvulas no funciona adecuadamente y da lugar, más que las válvulas, es el proceso completo, y da lugar a una serie de emisiones indeseables. Entonces decía que monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno fundamentalmente, y al final, bueno, pues simplemente una foto para ver, y es que para tratar también de reducir todas esas emisiones por el tubo de escape se incorpora, hace ya muchos años, lo que se denomina catalizador, que no es más, un catalizador es un elemento, que suele ser físico, es un elemento, un metal, que lo que hace es el que cataliza, es decir, convierte un tipo de elemento, en este caso óxido de nitrógeno, en nitrógeno libre y oxígeno. Todo esto con el catalizador quiere decir que todo lo que sale del motor, por ejemplo, de óxidos de nitrógeno, los convierte en oxígeno puro y nitrógeno puro, que todos sabemos que son, que no son perniciosos, evidentemente, para el medio ambiente. Y por otro lado hacen oxidación catalítica, que es que se queme el monóxido de carbono y los hidrocarburos residuales. No obstante, el catalizador también se desgasta y por eso es necesario pasar la prueba de ITV. Bueno, aquí tendríamos un poco lo que se mide en el catalizador y también en el analizador de gases, y de aquí la prueba se dice si pasa o no pasa el nivel contaminante. Bueno, ahí tenéis a un operario. Este es el factor lambda que os comentaba. Es una fórmula bastante compleja de cómo se calcula. En las máquinas son de analizador de gases, pero también en la sonda propia lambda, que mide todos estos porcentajes. Bien, analizador de gases que se calibra con una serie de botellas de gas contaminado y controlado en botellas, y se ve si luego el analizador funciona o no funciona bien. El otro elemento, para el caso de vehículos diésel, ya sabemos que en el caso, en vez de encendido por chispas, es encendido por compresión. En el caso del opacímetro, digamos que lo contamina, lo que sale por el tubo de escape, en este caso serían diferentes partículas de diferentes elementos. Entonces, por eso se llama opacímetro, porque lo que hace es que hace opaca una cámara que lleva el opacímetro, y en función de la opacidad la contaminación es mayor o menor. Eso sería para los vehículos diésel. El alineador al paso es uno de los elementos perdidos. En la ITV digo perdidos porque todos pasamos por encima de la placa alineadora o el alineador al paso y nadie ni nos enteramos. Es un elemento que al pisar una de las ruedas por ese elemento, el elemento se desplaza lateralmente y mide posibles desviaciones del equipo de dirección del vehículo. Y en función de las desviaciones se detecta si hay una anomalía en el sistema de dirección o no. El sistema de dirección, evidentemente, es un sistema también de seguridad de los automóviles que tiene que estar controlado. La desviación se mide en metros de desplazamiento lateral respecto de kilómetros que recorre el vehículo, y evidentemente cuanto más metros laterales se desplazan respecto a 1 kilómetro, la dirección está mucho más desajustada, produce desgastes irregulares en el neumático y puede dar lugar a que sobrevenga un accidente. Esto sería, por ejemplo, también uno de los factores secundarios de la fórmula que ponía. O sea, puede ser que siempre exista el factor secundario, pero si no se añade a un factor multiplicativo, pues nunca va a haber accidente. Pero no obstante, nos costaría dinero y combustible el tener una dirección desajustada. Aquí tenemos la placa alineadora y fundamentalmente lo que se ve son desviaciones o no de la convergencia, es decir, las ruedas de un vehículo, del eje direccional, el eje delantero, van abiertas más o menos cerradas, y entonces eso que se denomina convergencia, que es esta diferencia de esta distancia y esta porcentualmente, se mide con la placa de desplazamiento lateral. Aquí el vehículo en esta figura se desplazaría longitudinalmente, como estoy señalando con el puntero. Otro elemento, que este ya es más conocido porque se nota más, es el frenómetro. El frenómetro en algunas ocasiones es un frenómetro de placas, como el que veis aquí,
aparece el vehículo, frena, se queda el vehículo sobre las placas, desplaza las placas y en función de las placas desplazadas se sabe la eficacia de frenada. Lo normal es que el frenómetro lo voy a poner aquí. Luego volveré. El frenómetro para cada rueda es un conjunto de rodillos con un rodillo palpador. Ponemos la rueda encima, empezamos, el frenómetro empieza a andar, la rueda empieza a girar y el inspector nos dice frene progresivamente. Entonces con nuestra rueda lo que hacemos es frenar estos rodillos. Se ve mejor aquí. Los dos rodillos, la rueda. Entonces la rueda gira por el efecto del giro de los motores que lleva el frenómetro. Se ve aquí el motor. Y la rueda lo que hace cuando pisamos el pedal del freno, aplicamos un par en sentido contrario al de marcha y de ahí vemos cuánto frena esta rueda respecto de los rodillos. La prueba se hace en el eje delantero con rodillos independientes, de la manera que en el eje delantero se miden instantáneamente lo que frena la rueda delantera izquierda, lo que frena la rueda delantera derecha, igual con el eje trasero, y al final el cálculo de la eficacia sería la suma de fuerza de frenado de las 4 ruedas del vehículo dividida por la masa máxima que es capaz de ese vehículo llevar. Y esto se denomina la eficacia, que no es más que una medida de la adherencia en la frenada que tiene el vehículo respecto del suelo. Entonces, evidentemente, los rodillos están calibrados, tienen un coeficiente de rozamiento suficiente para simular, suele ser de Corindon, para simular la carretera. Evidentemente, la transferencia de carga no existe, cosa que en la frenada de la dinámica de un vehículo sí que va a existir. Pasa en la frenada, todos sabemos que se abalanza el vehículo hacia adelante y entonces eso hace que el eje del freno, el freno del eje delantero, los frenos del eje delantero frenen mucho más que los del eje trasero, que tiene menos peso, porque ese es el concepto de adherencia a la frenada. Bueno, pues en función del valor de eficacia se sabe si el sistema de frenos de un coche, sea turismo o industrial, hay frenadas de vehículos de más de un eje, sobre todo en camiones, pues se hace de cada eje y la fórmula se calcula igual. Y el frenómetro, pues un poco por dentro, se ve mucho mejor aquí iría la rueda, esto el usuario no lo ve, serían las tripas del frenómetro y se ve el sistema de medida y el motor que acciona a través de esta cadena los dos rodillos. Entonces hay que hacer también un mantenimiento, como todas las máquinas requieren mantenimiento. Y esencialmente eso sería el equipo de ITV. Finalmente acabamos en un foso, no tengo aquí ninguna imagen, pero el foso no es más que un elemento estático donde por debajo existe un operario y el operario lo que hace es fundamentalmente ver el estado de los bajos del vehículo. Hay un aparato que se denomina placa o detectora de holguras que lo que hace es mover la dirección hacia un lado y hacia otro, que el usuario siempre se asusta un poquito pensando en que le va a estropear el inspector del vehículo, y no es así, sino simplemente trata de ver posibles holguras o posibles defectos del vehículo que desde fuera y desde arriba no se pueden ver. Y el conjunto de esas operaciones da lugar a que el vehículo sea o rechazado, que el vehículo tenga defectos leves o que el vehículo esté sin defectos. En el primer caso existe un plazo, creo que es de 20 días, y entonces a los 20 días el usuario máximo tiene que volver a esa misma ITV con el vehículo reparado para demostrar que todos los defectos graves que se habían encontrado, por ejemplo un defecto en frenos, evidentemente es un defecto grave, hay otros defectos que son más leves, y cuando uno solo tiene defectos leves, pues no pasa nada. Uno tiene que saber que está informado de ello y tiene que corregirlos, pero no tiene que volver a la ITV. Si en algún caso el vehículo fuera muy con defectos graves, la ITV puede tomar la determinación de inmovilizar el vehículo, comunicárselo a la policía y el usuario tendría que irse en un taxi o alguien que le fuera a buscar a la ITV porque el vehículo no se le inmoviliza hasta nuevo orden. Bueno, y dicho eso, como me queda media hora, que era lo que yo planteaba, antes de que el profesor San Román pues termine de hablar de los efectos de la ITV y de la reconstrucción de accidentes de tráfico, de todo eso que ocurre después del accidente y cómo se puede investigar las causas y los orígenes del mismo, voy a dar una pincelada muy rapidita de qué pasa o qué va a pasar durante este siglo o cuáles son las tendencias desde el punto de vista de seguridad. Hemos visto en el curso que hay seguridad activa, seguridad pasiva, y vamos a ver un poco tendencias, ¿no? Bueno, evidentemente el automóvil satisface la movilidad que necesita un ser humano. Todos nos sentimos o queremos ser libres. Normalmente nuestra libertad tratamos de impulsarla o reflejarla en nuestra movilidad, es decir, si nos movemos mucho parece que somos más libres. Además que queremos ser autónomos, no queremos depender de nadie, no queremos ir en metro, no queremos ir en un autobús, entonces lo que queremos es ir en nuestro propio coche y además tener una cierta privacidad en el desplazamiento, que nadie me vea o hacer lo que yo quiera, porque me voy a sentir más libre y sobre todo porque las ansias implícitas que todos llevamos internamente de movilidad
pues se supone que las satisfacemos, entre otras, con un vehículo. Y de ahí viene que hay usuarios con tanto ansia de movilidad que superan los límites de velocidad y otro tipo de cosas, como ya hemos visto. Entonces, el automóvil, bueno, pues nos da estas posibilidades, nos desplazamos, cada familia va en un vehículo. Existen evidentemente transportes colectivos, pero se ve, por lo menos en España, bueno, en Europa, pero en España mucho somos muy individuales, muy independientes y todos queremos ir todos en nuestro propio coche. Evidentemente, por mucho que contemos de la seguridad, las muertes, etcétera, los fines de semana, siempre va a ser el automóvil, el vehículo, el medio preferido por el ciudadano para desplazarse. Por mucho que exista el ferrocarril, transportes colectivos, siempre el automóvil va a ser el medio. Pero a cambio, pues vamos a tener problemas de contaminación, atascos y, tristemente, accidentes. Entonces, toda la industria del automóvil potencialmente y explícitamente está muy implicada en la introducción de sistemas diferentes de seguridad, que ya habéis visto que es o seguridad activa o seguridad pasiva. Entonces, si analizáramos hacia dónde la tendencia, hacia el 2020, que no está mal, y espero no nos equivoquemos mucho, pues fijaros, si hablamos de seguridad pasiva, que recordáis que eran aquellos elementos que se incorporan al vehículo y que solo actúan cuando se produce el accidente, por ejemplo, un casco de moto también es seguridad pasiva, pues ha habido una tendencia desde los años 60, mejorar, ya lo habéis visto, a través de mejoras de carrocerías, ahora lo vamos a ir, y la tendencia, ya estamos a unos niveles que, por mucho que se quiera, llegarán a ser asintóticos, horizontales. No se va a poder mejorar mucho más los niveles de seguridad pasiva. Hablamos de los años 2020, que esta charla la tenemos preparada hace ya tiempo y claro, tristemente ya estamos por aquí. Al principio andábamos por los 2000 y ya nos parecía, pero desde la preparación no nos hemos equivocado mucho. Entonces, la primera parte fue lo que comentaba ayer la profesora Beatriz López, y es que el habitáculo del vehículo fuera seguro, que se deformara todo el vehículo, pero que donde van los ocupantes fuera lo más rígido posible dentro de un orden para que no hubiera penetraciones externas al habitáculo y sufrieran percances. ¿Qué ocurría al principio? Pues que el habitáculo era seguro, pero nadie retenía a los ocupantes por dentro. Entonces los ocupantes chocaban dentro del habitáculo, no estaban anclados de ninguna manera y era peligroso. Aparecen los cinturones de seguridad y ya cuando yo estoy con el cinturón y en un habitáculo de seguridad y vuelco o algo, resulta que se observa que los vidrios, las lunas del vehículo se rompen y hieren al ocupante. Con lo cual se aparece el vidrio laminado, que ya sabéis que son capas de vidrio con láminas, de tal manera que cuando se rompen no penetra y la lámina sujeta al cristal roto, y entonces eso da seguridad. Luego hay zonas deformables que como decía Beatriz ayer, localizadas cuando hablaba del morro y tal. Entonces todas esas zonas deformables, entonces esto es un esfuerzo fundamentalmente que se ha hecho en Europa, entonces esto sería la primera parte de mejoras de seguridad. Posteriormente, antes de los 80 aparecen los airbags, el cinturón con pretensor, que ya habéis visto lo que es, los aires laterales, y ya estamos hablando antes de los de arcos de seguridad activa, arcos de seguridad en la cabina que de manera activa se rigidizan más o menos en función del tipo de golpe y el tipo de choque. Y en las últimas tendencias son intervenciones pre-choque, es decir, antes de golpear el vehículo contra algo hay una serie de sensores y dice qué puede hacer el vehículo para, una vez que se produce el accidente, por ejemplo, airbags, por ejemplo, del peatón. José Luis ahora os va a hablar de algo que no se ha comentado todavía, que tiene que ver con la compatibilidad. Yo puedo llevar un vehículo muy seguro desde el punto de vista de seguridad pasiva, chocar contra un camión que también va muy seguro en seguridad pasiva, pero como son incompatibles en tamaño y en velocidad y en masa, pues hace que el turismo siempre sale peor parado que el camión. Entonces todo eso da lugar también a una serie de factores que ya no voy a hablar más porque José Luis Román nos va a comentar. Y ya lo último son los controles adaptativos inteligentes, sistemas inteligentes que van adaptando las circunstancias en función de la velocidad, en función de lo que ven contra qué van a chocar, si es un poste, es un peatón o otro vehículo, y van adaptando, por decirlo así, la carrocería, y todos estos elementos los van cuantificando su función en el tiempo. Entonces diríamos que hasta los 90 todo el esfuerzo del sector del automóvil era para proteger al ocupante, y a partir de aquí hablamos, que es las últimas investigaciones, cómo proteger al oponente, y el oponente puede ser o otro vehículo o un peatón, ¿vale? Desde el punto de vista de seguridad activa, que recuerdo que eran aquellos sistemas que se incorporan al vehículo para que traten de evitar el accidente. Cuando compramos un vehículo no sabemos lo que estamos comprando de seguridad pasiva, lo sabemos en catálogo, pero la mayoría de usuarios no conoce
para qué sirve cada uno realmente, cada uno de los elementos y sobre todo cuánto cuesta. En cambio, la seguridad activa, pues veremos a ver, son elementos que como sí que se les ve funcionar durante la vida del vehículo, pues parece que ahí sí que lo que me he gastado de dinero me ha compensado. Entonces, en los 80 aparece Bosch, saca el sistema de control de frenada, el ABS, conocido por todos, ya con sensores en rueda y con un controlador, un ordenador a bordo, se empieza a hablar, pues no llega a 90, del control de tracción, es decir, ya no solamente controlo el freno, sino la tracción, porque una tracción descontrolada también es un sistema inseguro. Ya a partir de aquí se habla de instrucción electrónica de fuerzas de frenado por rueda, y ya en los 2000 hablamos de programas electrónicos de estabilidad, el famoso SP, por ejemplo, que es estabilidad en curva a base que se va frenando, utilizando siempre el sistema originario de Bosch, se va frenando, aunque hay otras marcas evidentemente, la rueda de manera independiente, para que cuando vimos aquella inscripción en curva o un pinchazo en el día de la presentación, pues estos programas electrónicos son los que hacen que se corrija la trayectoria. Posiblemente después, a partir del 2000, un poquito antes, empezamos a hablar del control adaptativo de crucero, el frenado por cable, el control activo de plataforma y el guiado por cable. Ahora vemos un poco para qué sirven, y ya actualmente estamos ya para sistemas para evitar colisiones, sistemas activos que ya no se trata de que aminoren las consecuencias del accidente, sino que el vehículo escape de una u otra manera para que la colisión no se produzca. De tal manera que desde los 80 hablaríamos de conducción cooperativa hasta prácticamente ahora, y en el futuro todos veremos que la conducción va a ser automática. El guiado por cable quiere decir, o el frenado por cable es una manera automática de conducción para que el vehículo, es una manera de hablar del guiado por cable, para que el vehículo pueda seguir una trayectoria prácticamente por cable teledirigido, a través de ondas, sin que el conductor tenga que intervenir. De tal manera que uno se mete en un tren de vehículos en carretera, unos siguen a otros, hay unas balizas de control y al final el sistema conjunto es capaz de hacer que todos los vehículos circulen sin que impacten, ¿vale? Entonces esto es un poco el futuro, haciendo un poco de rappel de la seguridad vial, el futuro de los años 20. Entonces llegarán a converger y aquí pues no se sabe muy bien qué va a pasar, ya lo veremos todos si Dios quiere. De tal manera que podemos distinguir o hablar de integrador de seguridad de vehículos. Entonces, por un lado hay una zona de sistemas de evasión, que es una conducción normal. Si sufre algún tipo de percance externo o por parte del conductor, el sistema avisa al conductor de estar durmiendo, como vimos el otro día, cuidado que hay un peatón, cuidado que hay un obstáculo en la calzada lateral, y se trata que esta zona de evasión es de evitar que ocurra la colisión. Si no la podemos evitar y la colisión es inevitable, entraríamos en investigación o en trabajo del vehículo en zonas de mitigación. Es decir, ¿qué podemos hacer para que, si no hay manera de evitar el accidente, qué podemos hacer para que sea lo más leve posible? Y después del accidente, más o menos leve, es decir, ¿qué ocurre después de la colisión? Mucha gente pues tiene mala suerte, acaba cayéndose por un terraplén, vuelca el vehículo y está en una zona tan agreste orográficamente hablando, que a lo mejor tardan días en buscarlo. Entonces, bueno, pues hay sistemas que por radio y tal, el propio coche está avisando, oiga, que mi conductor está aquí atrapado en mi vehículo. Y es la zona donde estamos. De tal manera que cuando hablábamos antes de la secuencia de accidente, por eso lo comentaba, la seguridad activa sería disminuir todo lo posible la probabilidad del accidente, esa secuencia de la que hablábamos. Si ya es inevitable, pasaríamos ya a que aparece el sistema de seguridad pasiva. Todos los sistemas empiezan a funcionar. Pasamos de conducción normal, la probabilidad de accidente empieza a aumentar, el vehículo avisa. Si sigue, por lo que sea, aumentando la probabilidad de accidente, hay que asistir de alguna manera al conductor. Claro, fijaros que esta zona es importante. Y es claro, como somos libres, autónomos, flexibles y no sé cuántas cosas que hemos dicho antes, no es legal hoy por hoy que el vehículo actúe totalmente por nosotros. Es decir, en el fondo nos gustaría ser el Michael con el coche fantástico, que el coche sea capaz de frena y Michael le diga lo que diga. No. Nosotros denunciaríamos al fabricante si el coche frena sin nuestro consentimiento, pese a que nos vayamos a pegar un golpe. Entonces, como esa zona de asistencia se puede mitigar, pero el vehículo puede asistir, control de ABS, control de frenada, pero no se puede hacer mucho más. Y ya, si el accidente va a ser inevitable, el propio vehículo, algunos sistemas que se denominan de precolisión, lo que hacen es preparar el vehículo porque va a haber un impacto, ¿vale? Entonces, en ese momento se produce el accidente, ya no hay marcha atrás, como decíamos, y después, ¿qué va a ocurrir? Si el accidente es pequeño, pues la parte de seguridad pasiva, por ejemplo en carrocería, pues se deformará la chapa, más o menos. Y entonces esa zona de absorción de energía hace que
el ocupante, por un lado, los arcos de seguridad, lo que hemos visto al principio, pero que la energía se disipe doblando la estructura del vehículo, pero no, por decirlo así, agrediendo físicamente a los ocupantes. Si el accidente es un poquito más severo, pues apareceríamos en una zona mayor, ya aparece el airbag, los pretensores de seguridad, y ya si es muy severo, ya todos los elementos de seguridad pasiva del vehículo están funcionando. Y a partir de aquí, ya como quede, en función del vehículo que no tenga, como quede, solo quedan qué ocurre después de la colisión y qué elementos puede tener o no el vehículo para que vayan a rescatarte. ¿De acuerdo? Ambulancias, policías, cualquier manera. Hay muchos dispositivos y cada día más. Entonces este es el concepto de seguridad que tiene Mercedes, las 7 fases de colisión. Entonces Mercedes dice que bueno, hay una asistencia a la conducción que por un lado incrementa el confort. Entonces hablaríamos de control adaptativo de crucero y de sistemas que permiten permiten que el conductor sufra poco en la conducción. Por ejemplo, pues estos dispositivos de velocidad constante a 80, de ahí no pases y haga lo que hagas, el vehículo se va a 90, ya no te tienes que preocupar absolutamente nada, sabes que de 80 no vas a pasar, entonces te asiste a la marcha. Otros son sistemas de telecomunicación. El vehículo se comunica con el exterior, lleva un GPS, nos da asistencia en mapas, el vehículo se podría llegar a comunicar con otros vehículos, etcétera. Ya estamos en el mundo mundial cuando estamos hablando de GPS. De ahí estamos hablando de sistemas de ayuda a la navegación. Todos los mapas a bordo, electrónicos, ahora hasta un simple móvil tiene ayuda a la navegación para un peatón, se puede ir, y en el mismo vehículo, que este sistema ahora mismo estamos en la tecnología del siglo XXI, que es esta zona. Ya se está investigando sobre mejora de visión en condiciones adversas. Decíamos que si hay niebla o hay mucha lluvia, había una cortina de agua que me impedía ver. Bueno, pues ahora hay sistemas para mejorar la visión del conductor dentro del habitáculo, ¿no? También el control del estado del conductor. Ayer veíais que había sistemas, que lo vimos en un vídeo que pusieron, de que alertan al conductor, por ejemplo, si está durmiendo, o si está fatigado, o si lleva mucho tiempo conduciendo. Aparece una vocecita que dice: lleva usted 2 horas, pare por favor. Y luego ya se puede llegar a que el vehículo reconozca y evalúe qué condiciones tiene la carretera. Sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de hielo, iluminación, un montón de sensores que realmente se vayan incorporando al vehículo, que evalúan y informan al conductor de qué condiciones tiene la carretera por la que circula, ¿no? Y al final, ¿cuál es la idea? Ir a un sistema inteligente que adapte la velocidad, pero ya que piense poco el vehículo. Por ejemplo, decía antes que no estamos dispuestos a que el vehículo piense por nosotros. Ayer vimos un ejemplo de control de alcoholemia en un vídeo que tú soplabas, pues de la marca Drager, que Drager es una marca europea que es líder a nivel de equipos de control de alcoholemia. Entonces soplas por un tubo, entonces si das un inicio de alcoholemia el coche no arranca. Y teóricamente esa tecnología lleva más de 10 años, pero no se puede incorporar de serie, ni si acaso optativa, porque el conductor no está dispuesto a que el propio vehículo le haga el control. En cuanto al estado de aviso, hay claves en la fase de detección de obstáculos con posibilidad de ser impactados, es decir, el vehículo va viendo si existen o no obstáculos, otros vehículos o elementos en la carretera o cerca de la carretera contra el cual podemos impactar. Evalúan qué amenaza y el nivel de amenaza que ese sistema dice: ¿es amenazante, no es amenazante? ¿Le aviso al conductor o no le aviso al conductor? Con lo cual el conductor no se da cuenta, pero hay ese Michael que está pensando por él. Luego, falsas alarmas o ruidos para que el conductor mantenga la confianza en el sistema, pues eso también se trata de eliminar. Pues claro, si el dispositivo que va evaluando estas posibles amenazas empieza a hacer chirriditos o pitiditos o hace cosas raras en el sistema de frenos, pues eso hace que el conductor se alerte y entonces no le guste ese tipo de dispositivo y la confianza en el sistema la pierde, ¿no? Y luego cómo se comunica el sistema con el conductor para que ni le induzca errores o le pueda producir distracciones, porque podría ocurrir que tengamos un dispositivo tan importante y tan interesante y tan inteligente que resulta que el conductor está más preocupado de todas las alarmas y cosas que le va diciendo el dispositivo de alarma que no de la propia carretera. Entonces aquí tendríamos un poco un vehículo va conduciendo, entonces es una franja de sensor que va mirando lo que tiene por delante, entonces el vehículo sabe internamente que se acerca, sabe la velocidad a la que lleva, se acerca a una cierta distancia a una curva de derechas, que hay estos vehículos y hay uno en este carril por el que ocupa el vehículo está ocupado y los otros, el carril de la izquierda, también ocupados. Hay una señal, la puede leer, esto sería una amenaza potencial. Esta farola también, si el dispositivo no es inteligente y no la avisa, ya calcula que podría impactar contra esta señal o contra esta farola en caso de que o no tomara la curva o lo tomara mal y se saliera de la carretera, ¿vale? Entonces todo esto serían estados de aviso que en función de la velocidad y la distancia este tipo de sistemas van a avisar al conductor. Problemas actuales, que el escenario de cada momento es muy complejo.
Entonces, tener mucha fiabilidad pues no es fácil. Entonces, digamos una fase de investigación. Hay sistemas en marcha, pero digamos que todavía no están incorporados en vehículo en serie, precisamente porque determina la trayectoria posible, porque aquí el vehículo deberá decir el sistema a qué velocidad va a girar en la curva, si le interesa cambiar o no de carril en función de los vehículos que se encuentre, y cómo hacer la trazada de, claro, las curvaturas es difícil de... Entonces, es un ejemplo complejo, pero a su vez es muy simple. Imaginaros 200 kilómetros de carretera, lo que tiene que trabajar este tipo de dispositivos. Si hablamos de colisión evitable, porque ya no me quiero... O sea, tengo todavía 15 minutos. Si estamos en una colisión evitable, se trata de decir, es la última oportunidad de evitar el accidente. Entonces, ejemplos de actuaciones automáticas de los sistemas de vehículo para que ayuden al conductor a controlar este tipo de situaciones. Pues, para tratar de evitar el accidente, un frenado automático. El vehículo frena, quieras o no. Un cambio automático de carril, simplemente decir, no soy capaz de tener la eficacia de frenado suficiente por la distancia, la velocidad a la que voy, me cambio automáticamente de carril para tratar de sortear el obstáculo. O bien, mantener la trayectoria dentro de ese carril y tratar de entrar bien en la curva para evitar la colisión. O la estabilidad en la curva, un SP, etcétera, o prevenir el vuelco, es decir, bueno, pues antes de que, como sabe el vehículo que no va a haber posibilidad de evitar el accidente, por lo menos tratar de hacer algún tipo de escape que no se vuelque, porque claro, el vuelco de vehículo es mucho más gravoso que la salida simple de una carretera. Entonces, el sistema decida qué trayectoria en función de la curva y del estado de la calzada va a hacer para que el vuelco no llegue a ocurrir. Si ya hablamos de colisión no evitable, hablábamos antes de la zona de mitigación, es decir, procurar que el vehículo llegue al impacto en las condiciones agresivas menores posibles. ¿Qué hace? Activar sistemas de protección que son reversibles y que preparan al vehículo. Sistemas reversibles se refiere a que una vez que prepara luego vuelve al estado original, no hay que calibrarlo de nuevo. Sistemas de retención de los ocupantes para que el impacto posible sea entonces serían sistemas para salvar este tipo de situaciones. Normalmente esto es Mercedes, hace ya años, quien está siendo pionero en este tipo de filosofías. Situaciones a distinguir en las 7 fases del modelo de Mercedes. Menores, accidentes de seguridad media y severos que veíamos al principio. Mecanismos fundamentales. Primero, sensibilizar al ocupante, fijar la trayectoria y posicionar el vehículo, tratar de absorber la energía posible y acondicionar a los ocupantes y al propio vehículo a todo lo que es el sistema después de que la colisión se va a producir. Pretensores reversibles, cinturón de seguridad. Primero, tensionar el cinturón. La prevención del impacto fuera de posición, es decir, ya hay seguro que va a ocurrir el accidente, tira, sujeta todo lo posible al conductor y luego los asientos, inclusive ayer hablabais también de la posición de los asientos, la posición de los reposacabezas. Bueno, pues todo esto es corregir la posición hacia adelante o hacia atrás, el respaldo, porque se está preparando para tener en cuenta que esto es todo mientras ocurre el accidente. Ya se sabe el vehículo que va a impactar, estamos hablando de fracciones de segundo, entonces coloca bien el asiento, la superficie del asiento tratar de que no esté inclinada para que el conductor no se haga despedido, el reposacabezas, si está demasiado bajo o no, se sube automáticamente, es decir, que todo esto pues es el futuro, ¿no? Y luego estructuralmente hablaríamos ya de estructuras al final inteligentes, y es que imaginar que fuera el vehículo capaz de decir, oye, como voy a esta velocidad y voy a impactar, voy a tratar de que el morro se crezca 1,5 metros así instantáneamente. Bueno, pues se está trabajando sobre eso. O si el vehículo sabe que va a tener un impacto frontal o lateral o un vuelco, ciertas estructuras de vehículo, que son lo que se denominan ya que existen materiales inteligentes, se rigidizan más o menos para tratar de asumir. Entonces el propio material cambia las condiciones. Ayer veíamos en la parte de seguridad pasiva que la rigidez y la elasticidad de las estructuras es importantísimo a la hora de absorber energía, ¿no? Inclusive el ajuste de la altura, decía, pues me lo salto, como el sistema de Anacleto, me voy a saltar el obstáculo para tratar de que el vehículo sea un poquito más alto, como lo haría actuando sobre el sistema de suspensión, o todo lo contrario, o disminuirlo porque impactamos contra un vehículo y tratar de que el impacto sea lo menos gravoso posible, ¿no? Entonces todos esos sistemas de seguridad están integrados, despliegan el airbag, analizan el tipo de colisión, si es bueno, como decíamos, cómo va a quedar al final el vehículo en función de la trayectoria y de cómo voy, dónde voy a quedar, y entonces tratar de que la posición final sea una posición que no venga un camión después del accidente y tenga un segundo impacto. También analiza el número de ocupantes que van dentro a través de sensores en los asientos,
Luego, una vez que ha ocurrido, signos vitales de los ocupantes, se pueden ver si estás vivo, si no estás vivo, si tienes algún problema o no. Entonces eso al final acaba en un GPS diciendo ya no solamente dónde estás y que ha habido un accidente, sino en qué situación está cada uno de los ocupantes. Y digamos las tendencias van por ahí. Y luego, si existe fuego o no, lo peor de los accidentes ya no solamente es el accidente en sí, es que luego haya un tipo de incendio dentro del habitáculo, y entonces eso ya es peligrosísimo porque ya normalmente los ocupantes a veces pues quedan inconscientes y no les mata el golpe, pero sí el fuego. Entonces todo eso hace que todos estos dispositivos, ya digo, del siglo XXI, vamos por allí. Son fundamentalmente qué ocurre después del accidente y el rescate. Hablamos al final de vehículos inteligentes que están configurados por una serie de sensores que detectan todas las situaciones posibles, ordenadores a bordo, ya hablamos no de una unidad de control, sino de unidades de control. Tantos ordenadores van a llevar que habrá que ver, racionalizar el uso y disfrute de unos de ellos, porque va a haber interferencias electromagnéticas, se pueden perturbar unos a otros. Es como si estuviéramos dentro de una oficina y todas las mesas llenadas de ordenadores y unos a otros se fueran molestando. Entonces eso dentro de un vehículo es una jaula de Faraday. No hay sistemas de aislamiento como los ordenadores de oficina que están conectados a tierra. La tierra es el propio vehículo y todo eso hace que hay una serie de perturbaciones electromagnéticas que puede hacer que o los sensores o alguna unidad de control no tenga un funcionamiento adecuado. Entonces esto es un tema fundamentalmente informático y electrónico. Luego, para informar al conductor hay una serie de interfaces de comunicación, por ejemplo, proyección de información sobre el propio parabrisas para que el conductor, sin tener que apartar la mirada de la carretera, vaya viendo una serie de y ya no tenemos que mirar el velocímetro, ya el parabrisas no lo da, pero claro, lo que decíamos antes, que no me tape la visión o que no me entretenga mucho, a ver si resulta que alguien utilice este tipo de dispositivos para ponerse una película proyectada sobre el parabrisas que se puede hacer mientras va desplazándose. Entonces eso sería un poco un elemento de distracción, pero técnicamente se puede hacer, ¿no? Y luego, pues una serie de actuadores. Hasta ahora los elementos del vehículo eran pasivos, no hacían nada, y en cuanto son activos los actuadores de freno, de dirección, de no sé qué, todo eso hace que aminoran el esfuerzo fundamentalmente del propio conductor. Y todos estos 4 bloques son lo que van a dar lugar a la tecnología de seguridad del futuro. Hablamos luego de comunicación entre vehículos. Trenes de carretera, pareciera un ferrocarril, pero irán los vehículos pero sin gancho. Uno sigue al otro, todos se van informando. Este de aquí diría, ojo, que acabo de ver una curva peligrosa y a 40 es peligroso. Y he leído una señal que pone un máximo de 80 y se lo comunica al de detrás, que con antelación ya sabe lo que se va a encontrar unos metros por detrás. Entonces todo esto hace que comunicación entre vehículos, comunicación evidentemente entre conductores, y llegará un día con sistemas de conducción automática que no tenemos ya ni que coger el volante. El vehículo seguirá, decidirá si se adelanta, si no se adelanta. Le pondrás ya no velocidad constante, consumo de combustible el menor posible, seguridad máxima, y tú te despreocupas, te pones a leer el periódico. Hombre, evidentemente estás ahí por si acaso hay a una situación inesperada, y bueno, llegarás como si fueras en un ferrocarril, como si fueras en el AVE, pero en carretera. Y es un poco el futuro. Si hiciéramos un esquemita de esto, pues estaríamos nosotros aquí, las unidades de control. Sobre ellas entran las señales de los sensores, interpretan a qué velocidad voy, hay aire, no hay aire, a qué temperatura, y en función de esto actúan una serie de interface que son estándar. Hay una actuación electrónica sobre el freno, sobre el acelerador, sobre el volante, y esto hace que menos la actuación del conductor se decide. El sistema decide sobre qué sistema de seguridad debe de actuar, de tal manera que hablaríamos de autofrenado, autointervalo avanzado, es decir, decide qué distancia dejo yo o no sobre el vehículo que me precede, autocarril, en qué carril. Entonces por aquí tendría una antenita, esto es un esquema evidentemente, para ir sobre el eje, el vehículo que va detrás de nosotros, y le comunico mi situación, digamos que instantáneamente. Además tengo un sistema de gestión de tráfico que está en esa nube famosa de información, que me gestiona la velocidad a la que debo de llevar en mi vehículo. Yo emito señales de emergencia si hacen falta, y una serie de sensores, en fin, que voy de tal manera que la comunicación y todo esto es el futuro del vehículo. Por eso se denominará control de crucero automático avanzado. Prácticamente el conductor ya no hace falta que esté, prácticamente. Entonces esto dará una mayor seguridad. Evidentemente la primera imagen de esta presentación decía lo de la libertad de la conducción. Hombre, evidentemente ya este sistema me da más seguridad, pero me quita un poquito de libertad. Entonces, fijaros que poco a poco se está tardando muchos años en que estos dispositivos
convenzan al conductor de que es bueno para ellos el tenernos en el vehículo. Si de pronto apareciera un coche con todo esto, nadie lo compraría. Primero por precio y segundo porque ¿y qué hago yo? Si aquí el que sobra soy yo, ya no me interesa ir en un vehículo, esto es un tren. Entonces la gente quiere ir en un vehículo, automóvil, ¿vale? Y bueno, esto sería una imagen del futuro. Y bueno, esto me lo salto, porque esto lo va a hablar José Luis San Román de compatibilidad, entonces esto me lo salto. Y bueno, esto ya, sujeciones inteligentes, que yo hablo. Y bueno, daros ya la última pincelada, que sería el automóvil y el medio ambiente. Hablamos de la ITV, al principio os chocará, oye, porque la ITV, que es de seguridad, mira los gases del tubo de escape, hombre, porque el medio ambiente, es decir, el efecto que hace el automóvil sobre el medio ambiente es importante. Esto es una foto real y los neumáticos que se venden y se producen y se desgastan acaban en algún paraje. Entonces, aunque más o menos ya hay unas tecnologías para tratar de evitar esta situación, todo esto es súper ignífugo. Todos estos neumáticos viejos ardiendo a la vez pueden hacer una contaminación medioambiental triste. Si tiramos por eso ahora hay sistemas de recogida obligatorias de neumáticos usados, pero si vosotros tirarais, que antaño se tiraban los neumáticos a un vertedero, pues el neumático es una especie de flotador de playa, aunque está deshinchado, pero contiene aire en su interior. ¿Qué ocurre? Empezáis a echar basura en el vertedero, pero el neumático empieza a flotar. Y con el tiempo empieza a subir. ¿Y qué ocurre? Pues entre que es un habitáculo de aguas residuales, fluviales, pues digamos que además de la parte de medio ambiente son elementos de contaminación, porque en torno a ellos se producen muchísimos gérmenes y normalmente nocivos para la salud. Entonces, enterrar el neumático tampoco es aconsejable. Entonces, se trata de recuperar el neumático fuera de uso. Bueno, simplemente por hablar de contaminación, el esfuerzo que ha hecho el sector del automóvil desde los años 90 en contaminación, fijaros cómo ha disminuido hasta el 2020 y va a disminuir. Fijaros, ya estamos a unos niveles que, aunque está muy de moda hablar del vehículo eléctrico, es verdad que el vehículo eléctrico tiene emisiones cero, pero el vehículo eléctrico por sí, pero quien genera la electricidad contamina posiblemente igual o más que los vehículos actuales de gasolina, porque la electricidad la tenemos que producir en algún sitio del planeta. Entonces, yo creo que el vehículo eléctrico es un buen invento, su aparición, pero también es un buen invento para hacer que los vehículos de combustión cada día contaminen menos y sean más eficaces. Yo no creo que en el 2020 desaparezcan los vehículos de combustión, ni en el 2050. Ni en broma, pero no porque los vehículos eléctricos no se puedan, sino porque es que también consumen muy poco y contaminan muy poco. A cambio tienen unas prestaciones y autonomía que no tiene un vehículo eléctrico. Aquí tenéis el CO2, comentaros también, 2 minutos me quedan. El CO2, comentaros también que es verdad que el CO2 rompe la capa de ozono, pero no olvidéis que el CO2 lo producen las plantas por la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que las plantas de día producen oxígeno. Hay más horas de día, depende de la zona del planeta, de la latitud, más horas del día que de noche. ¿Y qué ocurre? Que hay menos producción de dióxido de carbono que de oxígeno. Pero la propia naturaleza produce el CO2. Esto es una opinión mía, un estado de opinión y por tanto muy discutible, pero yo entiendo que el CO2 no creo yo que sea el causante de la ruptura de la capa de ozono. Porque el planeta antes había muchísima más vegetación y nunca ha habido problemas de ozono, o por lo menos, claro, no había tecnología para saberlo, pero llevamos miles de años y no parece que nadie se haya muerto por problemas de CO2. ¿Qué ocurre? Por un lado, serán por otros agentes, y entonces demonizar a la combustión y al automóvil para que sean los causantes de esto, pues yo personalmente no me lo creo. Alguien dirá, está defendiendo el sector del que vives, cosa que es correcto, vivo del sector, pero a mí me gustaría que esto me lo explicaran. ¿Por qué? Primero, porque cuando hablamos de no contaminar, la combustión completa, cuando uno quema algo completamente y la combustión es perfecta, cualquier cosa que arda, que tiene que tener carbono, por si no, no arde, y oxígeno, si no, no arde, al final se acaba descomponiendo en CO2 y agua. Y el agua es inocua y el CO2 es lo que se produce en la combustión. Entonces, cuando hablábamos en la transparencia anterior de que los vehículos ahora contaminan poco, quiere decir que todos estos elementos son hidrocarburos compuestos de nitrógeno, monóxido de carbono, que esto es súper venenoso, y todos estos compuestos se deben a que la combustión no es perfecta. Porque si no, estos elementos no... O sea, si esto fuera cero, aquí habría solamente CO2 y agua. Te repito, cada vez que se quema algo puramente, hay CO2. Pero ya digo, no se os ocurra dormir en una habitación por la noche con muchas plantas porque podéis tener un problema por exceso de dióxido de carbono, porque no es bueno para la salud, pero también es verdad. Por eso digo que no, a mí personalmente me lo tiene que convencer muy claro y el resto son demagogias. Bueno, pues dicho esto,
Aún así, los turismos tratan de tener emisiones medias de CO2 lo menores posible, tirando a cero, pero claro, fijaros que es imposible. Si hay combustión, tiran CO2. Y si no hay mucho CO2, es a costa que hay otro tipo de elementos que están contaminando, que eso sí que son generadores de... Bueno, ¿cómo va al 2020 el CO2? Fijaros, se trata de estabilizarlo, ya digo que no se puede evitar, si no, no habría combustión, ¿vale? Y bueno, hablar un poco de materiales, seguridad pasiva, claro, estas dos señoritas tan guapas, pues son capaces de levantar un Volvo. ¿Por qué? Porque los nuevos materiales, hablamos antes de materiales inteligentes, son muy ligeros, son muy pesados, entonces un vehículo de poco peso hace que el consumo energético de gasolina sea muy inferior que el de un vehículo más pesado, con las ventajas y los inconvenientes. Y esto ya es lo último, simplemente por dar el concepto, alguien va a pensar que yo no soy amigo de los vehículos eléctricos, cosa que no es cierto. Hay dos tendencias, o vehículos eléctricos puros, es decir, son enchufables, tienen un motor eléctrico, los hay además que lo que llaman híbridos, que llevan un motor de combustión y uno eléctrico. El de combustión arranca y hace funcionar el vehículo mientras carga la batería automáticamente, y cuando el vehículo decide, tira de la batería y para el motor. Entonces, digamos, lo mejor, para mi entender ahora mismo en tecnología, es el híbrido. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la pila de combustible, que es un sistema, un dispositivo un poquito más sofisticado. La pila de combustible lo que lleva es hidrógeno. Hay una especie de electrolisis, vamos a llamarlo así, del hidrógeno, y el hidrógeno lo que se convierte es en energía eléctrica. Entonces, la pila de combustible no es más que una generación de electricidad online directamente en el propio vehículo. ¿A través de qué? De utilizar hidrógeno. Pero estamos en lo mismo. ¿Quién produce el hidrógeno? Pues hay que hacer lo que denominan hidrogeneras, que también lo hacen con otro tipo de combustibles, tipo petróleos o tipo arder, lo que sea. Con lo cual quiere decir que producir hidrógeno también contamina. Entonces, al final se trata de ir de la cuna a la sepultura, desde la fuente hasta el consumo, y la fuente es quien produce la energía, cómo se decide invertirla, si es antes o después del vehículo, y es toda esa vida es lo que nos va a dar el nivel de contaminación de un vehículo automóvil en todo el proceso. Y yo creo que con esto, aquí os he puesto un poco las comparativas de qué es en célula de combustible, unas con respecto de otras. Aquí os pongo del año 2010 y el año posible de 20, de cómo van a ir las ventas de vehículos con motor diésel avanzado o en gasolina, gas de nitrógeno comprimido, los vehículos híbridos. Fijaros, en el 10 están 12,3%, no llegaba a un 4% del parque, y se supone que en el 2020 vamos a llegar a un 14% de venta, es decir, a un poquito más de un 10% de vehículos en el mercado, es decir, en el año 2020. El híbrido, que decía yo que es de lo que más eficiente hay ahora mismo. Los eléctricos, pues no se sabe. Fijaros, quien hizo esta imagen hace tiempo, pues a lo mejor se daba cuenta de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en este país. Había una gran tendencia en el 2010 a vender vehículos eléctricos, y resulta que parece que en el 20 va a disminuir la venta. Y pila de combustible, pues se supone, si se hace más eficiente, ya hay vehículos de pila de combustible, tienen más autonomía, y va a haber mayor vehículo de pila de combustible en el 2020, como 3, casi 4 veces más que vehículos eléctricos. Vale. Y 4 sobre 10 vehículos híbridos. Y bueno, y con esto creo que es momento de finalizar mi presentación, y le paso la palabra a mi querido colega, el profesor San Román. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues luego vendré para despedirme de vosotros.